Tu mamá quiere hablar contigo y con Estanislao. Están esperándonos en el despacho. Buenas noches, mi nombre es José Alberto Alcocer Nicasio, de la materia taller de investigación de la carrera de Ingeniería Industrial con la profesora Luciano Mariana Cristian. Voy a presentar los tipos de investigación. La investigación pura, como se puede ver aquí, se combina con investigación básica. Este tipo de investigación se lleva a cabo para aumentar el conocimiento, por lo tanto está recogiendo reconocimiento por la causa del conocimiento. Investigación aplicada. Este tipo de investigación hace uso de los métodos del pasado, los conocimientos o teorías, o de investigación básica para resolver. Básicamente, la pura siempre está planteando una teoría, y la aplicada ya está utilizando algo que ya existió. Esa es lo que yo le entiendo, para que le existen la gran diferencia entre ambos tipos de investigaciones. La investigación cualitativa es aquel modelo de investigación que estudia las prácticas sociales, a las que comprende como realidades complejas y simbólicas que no pueden ser reducidas a valores numéricos. Asimismo, supone que ciertas realidades solo pueden ser comprendidas desde la observación del participante. La investigación cuantitativa es un modelo de investigación que tiene como propósito la determinación de leyes universales que explique el objeto del estudio, razón por la cual se fundamenta en la observación directa, la comprobación y la experimentación o experiencia que pretendemos generar datos numéricos, cuantificables y verificables. Básicamente, la investigación cuantitativa usa datos, números, algo que no, estadística, algo que no se comprueba mediante ese hecho. El cualitativo son cosas que no se pueden hacer datos, como por ejemplo se puede dar lo que es el embarazo, no sé, adolescente, por ejemplo el abuso de las drogas, algo por el estilo, es lo que yo le entiendo. Y la diagnóstica es aquella que se detiene de forma consistente y preselectiva al estudio de un determinado aspecto de la realidad, a fin de indagar de forma exhaustiva los aspectos de la misma que la misma contempla. La investigación explicativa es aquella que no solo pretende conceptualización del fenómeno o la especificación de sus características, sino que además busca el establecimiento de los factores que originan el mismo, o lo que equivale a decir que el mismo busca establecer relaciones causales, pudiendo en ocasiones manipular o no la realidad, por lo que es posible percibirla en dos variantes: en los procesos o estudios experimentados, como tampoco lo son, evidenciando que los mismos resultan idóneos y para la ciencia. La investigación descriptiva es aquella que se detiene a la conceptualización del fenómeno y la exaltación de sus características más provenientes, de tal modo que se trata de un estudio netamente descriptivo, a través del cual se procede a la especificación del objeto y de su contexto, sin mediar el porqué de su ocurrencia, bien de sus efectos. Las principales características de la investigación diagnóstica sirve mucho para al término de áreas ciencias sociales y presta un auxilio en los estudios de casos clínicos. Las características de investigación descriptiva es que no se procede a manipular el fenómeno, y la misma funge como una especie de investigación no experimental, que lo vamos a ver más adelante. Características de la investigación explicativa es su principal finalidad es establecer una relación causal, determinar el porqué de la ocurrencia de un fenómeno. Básicamente sus mismos nombres lo dicen. La explicativa va a determinar el por qué pasa, más explicar y más a detalle. La descriptiva busca establecer esas relaciones causales y cómo se origina. Y la diagnóstica se usa para las ciencias sociales, es un auxilio de estudios, no sé bien cómo explicarlo, pero la diagnóstica sí es muy utilizada. Y vamos a la próxima.
La investigación documental. La investigación documental es un tipo de estudio de preguntas que utiliza documentos oficiales y personales como fuente de información. Dichos documentos pueden ser impresos, electrónicos, gráficos, cartas, etcétera. La investigación de campo es aquella que se explica extrayendo datos de información directamente de realidad a través del uso de técnicas de recolección como entrevistas, encuestas, censo, etcétera, con el fin de dar respuestas a alguna situación o problema planteado previamente. El objetivo de la investigación documental es busca estudiar un fenómeno a través del análisis, la crítica y la comparación de diversas fuentes de información. La investigación de campo se realiza en lugar de los hechos donde acontece el fenómeno y se apoya en el método de campo, que consiste en los siguientes pasos: plan de diseño de investigación, selección de muestras, recolección de análisis de datos, codificación y edición de información, presentación de resultados, y utiliza técnicas de observación. Básicamente la documental utiliza bastantes documentos, como dice, que impresos, revistas, periódicos, para llegar al fin de lo que quiere, a lo que quieres llegar. Esa es su fuente principal de investigación. Y la investigación de campo tienes que ir a recolectar datos directamente al hecho, a la investigación, lo que quieras hacer y lo que no, lo que estás dispuesto a comprobar. Esas es las dos grandes diferencias. Una solamente utiliza documentos y la otra es realizar 100% en el lugar de los hechos. La investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente los variables. Se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para analizarlos. En este tipo de investigación no hay condiciones ni estímulos a los cuales se expongan los sujetos de estudio. Los sujetos son observados en su ambiente natural. La investigación experimental se utiliza generalmente en ciencias tales como la sociología, la psicología, la física, la química, biología y medicina, entre otras. Se trata de una colección de diseño de investigación que utiliza manipulación y pruebas controladas para entender los procesos causales. En general, una o más variables son manipuladas para determinar el efecto sobre una dependiente. Los objetivos de la experimental es de predecir fenómenos. Normalmente un experimento es construido para poder explicar algún tipo de causalidad. La investigación experimental es importante para la sociedad, nos ayuda a mejorar nuestra vida diaria. La características es porque resulta separar los efectos de múltiples variables que intervienen. Las variables no pueden manipularse por separado. Existe mayor posibilidad de generalizar los resultados a otros individuos y situaciones cotidianas. Básicamente la no experimental es aquella que se puede decir que se realiza en campo, en su entorno natural. Les voy a dar un ejemplo como yo lo veo en la industria. Si quieres hacer un estudio de tiempo sin movimiento, sin manipular ninguna variable, ya sea tienes que observarlo al operador, lo tienes que hacer mediante videos y que no te vean, porque es ahí donde se puede manipular una variable. Ahí es como yo lo entiendo. La experimental se utiliza más conociendo las variables y pudiendo manipularlas. Un ejemplo que tengo, cuando trabajé en una empresa de soldadura, podíamos manipular el corte con plasma, podíamos manejar lo que era el amperaje y el voltaje que llegaba para el corte y la posición, los grados al corte. Ahí esas tres variables se pueden manipular porque para ver el efecto que tiene sobre el corte de la placa de acero. Eso es como yo lo entiendo, y vamos a la próxima. La investigación transversal es un método no experimental para recoger y analizar datos de un momento determinado. Es muy usada en ciencias sociales, teniendo como sujeto una comunidad humana determinada. Frente a otros tipos de investigaciones como las longitudinales, la transversal limita la recogida de información en un periodo. Y la longitudinal es aquella donde se llevan a cabo mediciones continuas o repetidas de un fenómeno determinado durante periodos de tiempo prolongados. A menudo este tipo de investigación pueden durar años o décadas. Por lo general son de naturaleza observacional y pueden recopilar datos como cualitativos.
Las características de investigación transversal la principal es de este tipo, es la manera de recoger los datos. De esta forma es usada para medir la prevalencia del fenómeno medido, al igual de cómo afecta la población en un momento temporal. La principal es, las características de longitudinales, se recolectan los datos en 2 o más momentos. Esto permite medir los cambios. Además, en muchos casos pueden proporcionar algún tipo de explicación. Básicamente, la transversal solamente se usa durante un periodo de tiempo, se puede decir un pequeño estadía. La longitudinal ya es durante varios datos para recolectarlos, cómo se está comportando cómo se está por eso la población que vas a hacer, se va a hacer durante años. Yo al hilo como veo, como se lo puedo poner en la industria, si yo voy a analizar datos de algo que tengo que hacer en determinado tiempo, puedo hacer un transversal. Pero si necesito datos históricos de cómo se está comportando mi producto, como todas las empresas llevan un registro, eso sí lo puedo usar hasta de un año para poder medir ese problema que estoy teniendo. La próxima. Y vamos a los tipos, las técnicas utilizadas en la investigación. Varias ya las he dicho durante la presentación y vamos a las próximas. La observación es la técnica de recogida de la información que consiste básicamente en observar, acumular, interpretar las actuaciones, comportamientos y hechos de las personas o objetos, tal y como la realizan habitualmente. Básicamente es observar datos, ver los comportamientos y interpretar lo que está sucediendo, pero ser muy minucioso en esos detalles. El cuestionario es un documento que refleja en forma organizada los indicadores de variables implicadas en el objetivo de la encuesta. El guión orientativo a partir del cual debe diseñar el cuestionario son las hipótesis. Sin embargo, hay que tomar en cuenta las características de la población, nivel cultural, edad, aspectos socioeconómicos, etc. Y el sistema de aplicación va a ser empleado, ya que estos aspectos son decisivos para determinar el tipo de preguntas, el número, el lenguaje, el formato de respuesta, diseño y la presentación del cuestionario. Se deben tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. La portada, que recoge el título de investigación, los autores, a quién va dirigir, fecha y versión de la encuesta, las instrucciones, una pequeña explicaciones e indicaciones para correcto llenado, diseño atractivo de preguntas y respuestas, letra legible, preferida Times o Serif y de un solo tipo, utilizar una fuente pequeña para que aparente ser una encuesta corta y usar cursivas y negritas para dar instrucciones. Básicamente este cuestionario te pregunta de varias cosas. En este momento, como los tiempos van cambiando con la tecnología, ya se están utilizando varias, como es el SurveyMonkey, como creo que hay una con Google que se llama, no recuerdo, pero también son cuestionarios de Google. Eso también depende de a qué población vas a ir, si tienen acceso a internet, una computadora, o básicamente les llevas la computadora que ahí la tomen. Así te ahorras tiempo y te ahorras de andar buscando a las personas. Y ahorras hasta papel para eso. La entrevista es un término que se vincula al verbo entrevistar, la acción de desarrollar una charla con una o más personas con el objetivo de hablar sobre ciertos temas y con el fin. Básicamente es platicar con las personas y hacerles preguntas y respuestas al tema que quieres llegar. Vamos con los próximos, que es las encuestas. Son un método de investigación, recopilación de datos utilizados para obtener información de personas sobre diversos temas. Las encuestas tienen una variedad de propósitos y se pueden llevar a cabo de muchas maneras dependiendo de la metodología elegida y los objetivos que desean alcanzar. Las encuestas son muy parecidas a los cuestionarios. Realmente no, en este momento no les puedo decir qué. Sí, muy parecidos, pero sí hay una gran diferencia. Hay una diferencia que, a mi ver, la diferencia es que en las encuestas tú les estás dando las opciones elegir, y en los cuestionarios ellos te están dando tus preguntas a lo que ellos van. Por ejemplo, en una encuesta tú puedes decir cuántos hijos tienes, 1, 2, 3, 6, no sé, o realmente no. Me estoy explicando mal, pero bueno.
Las encuestas son básicamente preguntas y para usarlos estadísticamente. El diario de campo es un instrumento utilizado por los investigadores para registrar aquellos hechos son susceptibles de ser interpretados. En este sentido, el diario de campo es una herramienta que permite sistematizar las experiencias para luego analizar los resultados. Básicamente es una, se puede decir libreta, o donde tú la puedes usar electrónica o en papel, donde vas a apuntar todo, la portada, la página, el lugar y fecha, lo que estás observando. Aquí es donde todo se puede englobar, todas estas, tus notas, lo que estás haciendo y los temas que vas a utilizar. Todo eso va a ir escrito para después ser analizado para tu investigación. Y el censo es el contenido caracterización de todas las viviendas y habitantes del territorio nacional en un momento determinado. Básicamente es el conteo de personas, y no solamente de personas, bueno, puede ser de personas, pero va a ser un conteo de cualquier cosa. El censo de las personas que están trabajando, que no están aquí, en qué turno, básicamente en todos. Pues estas fueron las técnicas que se utilizan, y todas estas técnicas se utilizan en todos los demás las tipos de investigación mencionados anteriormente. Básicamente eso es todo. Y para concluir, todos los tipos de investigación son unas herramientas que dependiendo de qué es lo que vas a investigar y a dónde quieres llegar, es la herramienta actualizada. Las técnicas sí se utilizan en cada uno en todos, y básicamente se pueden utilizar en las herramientas que mostré, se pueden utilizar en cada uno de los tipos de investigación. Pues también depende del fin que quieras llegar. Y eso es todo, y muchas gracias por su atención. Adiós.